Ok, entonces el día de hoy vamos a comenzar la clase recordando el teorema o la definición que nos dice cuando dos vectores son paralelos o son ortogonales. Ahorita puede observar usted en pantalla, ¿verdad? Puede observar en pantalla la definición de vectores paralelos y ortogonales. Usted me va a decir, bueno, pero eso yo ya lo había visto. Sí, ya lo habíamos visto para vectores de dos componentes, pero ahora estamos con vectores de tres componentes. Entonces, por esa razón es que lo estoy volviendo a retomar. La definición dice, ¿verdad?, que dos vectores U y B diferentes de cero son, número uno, paralelos si el ángulo entre ellos es cero o pi. Y número dos, ortogonales si el ángulo entre ellos es pi medios. Si el ángulo entre ellos es pi medios. Entonces, pues vamos a resolver un ejercicio que tenga que ver con ello. Para eso discúlpenme que me salí de aquí, para eso voy a tomar este ejemplo, aunque el ejemplo no está resuelto en la forma que nosotros queremos, porque ahí solo dice, calcule el coseno del ángulo. Y si ustedes se fijan, hasta en escrito está en términos de coseno nada más. Después calculan el ángulo, pero nosotros vamos a escribir de un solo, calcule el ángulo entre los vectores. Eso vamos a escribir. Calcule el ángulo entre los vectores u igual a, permítame, vamos a modificarle un poco mejor la instrucción, porque lo que yo quiero es que ustedes puedan observar pues precisamente la definición, ¿verdad? De que si son paralelos, ortogonales o ninguno de los dos. Entonces lo que vamos a escribir mejor es, determine si los vectores son paralelos, ortogonales o ninguno de los dos. Paralelos, ortogonales o ninguno de los dos. Eso es lo que lo que vamos a averiguar mejor en este caso, ¿verdad? A ver cómo son esos vectores. Entonces, voy a considerar un ejemplo. Por acá debe haber alguno de esos. Y si no lo hay, pues hacemos una prueba así, o hacemos cualquier par de vectores. Ok, bueno, ahí están los que hicimos ayer, los de tarea, y vamos a considerar entonces, bueno, aunque ahí está la respuesta, pues, pero vamos a considerar los que están ahí, esos que están ahí. Entonces dice, calcule 3i, u igual a 3i menos j más 2k, y el vector b igual a 4i más 3j menos k. Vamos a calcular el ángulo entre esos dos vectores. Siempre, ¿verdad? Vamos a calcular el ángulo entre esos dos vectores recordando, vamos a calcular el ángulo entre los dos vectores recordando que si son paralelos, el ángulo que me va a resultar va a ser 0 o pi, y si son ortogonales va a ser pi medios, o sea, 90 grados. Es importante tener claro eso y saber, pues, ¿verdad?, que es la misma situación que nos ocurrió en los vectores de dos componentes, ¿verdad? Entonces, vamos a resolverlo. El ejercicio se resuelve así como el de ayer, de la misma manera. Entonces, empezamos recuerden que la fórmula a donde tengo que llegar es a que θ, perdón, es igual al coseno inverso de el producto escalar de los dos vectores entre la magnitud de u por la magnitud de b. Esa es la fórmula que nosotros ya conocemos y que ahí vamos a tener que llegar.
Entonces, comenzamos por calcular el producto punto. Entonces tenemos 3 por 4 más menos 1 por 3 más 2 por menos 1. Al hacer esa operación, obtenemos acá 12 menos 3 es 9 y 9 menos 2 es 7, ¿verdad? Así que ya sabemos que el producto escalar nos da 7. En cuanto a la magnitud, tenemos 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que esto nos da la raíz de 9 más 1, 10, más 4, 14. Y la magnitud de b, que sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Y esto nos da la raíz de 16 más 9, 25 más 1, 26. Por lo tanto, eso significa entonces que el ángulo entre los vectores será igual a 7 entre la raíz de 14 por la raíz de 26. Y vamos a hacer esa operación. Ayúdenme por favor con esa operación para ver si es lo mismo que el libro tiene allá. ¿Cuánto les da? .48 redondeado. 68.48 grados. Si revisamos lo que decía el libro, de cuánto le daba el libro, aquí pueden ver ustedes que lo está redondeando a 68.5 grados, ¿verdad? Entonces, esos 68.5 grados no son ni 0, ni pi medios. Por lo tanto, en este caso, pues la conclusión claramente debe ser que, como manera de respuesta, los vectores u y b no son paralelos ni ortogonales. Ahí lo tenemos, ¿eh? Los vectores u y b no son paralelos ni ortogonales. Eso es lo que tendría que suceder si los vectores, ¿verdad?, fueran paralelos. O sea, si los vectores fueran paralelos, tendría que suceder que el ángulo entre ellos fuera 0 pi, y si fueran ortogonales, pi medios. Pero al ver que el ángulo nos da un valor de 68.48, la conclusión pues debe ser esa, que no son paralelos ni ortogonales. Esa parte pues se las quería mencionar, ¿verdad? Para que ustedes entiendan, ¿verdad? Y estemos claros de que el comportamiento también de esta parte de los vectores ortogonales y paralelos sigue el mismo, es igual, mejor dicho, al comportamiento de los vectores de dos componentes. No sé si recuerdan también que nosotros habíamos visto anteriormente cómo determinar un vector unitario que tuviera la misma dirección que un vector dado. No sé si recuerdan eso, pero de todas maneras vamos a recordarlo. Y cuando a nosotros nos pedían determinar un vector unitario con la misma dirección que un vector dado, la instrucción decía eso: determine un vector unitario que tenga la misma dirección que el vector. Y ahí en ese punto donde dice que tenga la misma dirección que el vector, entonces acá pues nos daban el ejemplo, ¿verdad? El ejercicio para resolver. Voy a escribir, digamos, que el vector 3i menos 2j más 4k. Así, ¿verdad? No lo saqué del libro.
no lo saqué del libro, sino que así nomás, ¿verdad? Para poder resolver. Entonces, esto también nosotros ya lo estudiamos, solo que lo estudiamos para vectores de dos componentes. Entonces, le vuelvo a repetir la fórmula porque es nuevamente la misma. Entonces, allá la fórmula lo que decía es que un vector unitario U que tenga la misma dirección que el vector dado se encuentra al dividir el vector entre la magnitud del vector. Simplemente así. Hay que dividir al vector entre la magnitud del vector. Quiere decir con esto entonces que lo que necesito calcular en primera instancia es la magnitud del vector dado. Eso sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y esto nos da una magnitud de raíz de 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4, entonces 9 más 4 son 13. Y 13 más 16 son pues 26, 29. Son 29, entonces la raíz cuadrada de 29. Entonces, ¿qué hacemos para encontrar el vector unitario? Simplemente el vector 3i menos 2j más 4k lo dividimos entre la magnitud del vector, que es la raíz cuadrada de 29. ¿Cómo finaliza el ejercicio? Pues va a finalizar en que yo tengo que dividir o separar cada componente del vector entre su magnitud. Entonces me quedaría 3 sobre la raíz cuadrada de 29 y menos 2 sobre la raíz cuadrada de 29j más 4 sobre la raíz cuadrada de 29k. Y por lo tanto, este entonces es el vector unitario que nosotros andamos buscando, partiendo de esta fórmula. Y vuelvo a hacer hincapié, ¿verdad?, en que es la misma fórmula que utilizamos también para vectores de dos componentes. Entonces, pues hasta ahorita sí, haciendo un comentario general acerca de lo que hemos hablado de los vectores de tres componentes. Noten que ya hablamos de la magnitud, ya hablamos de la dirección. En el caso de la dirección, pues sí vimos la diferencia porque acá no había un solo ángulo, sino que eran tres ángulos, llamados ángulos directores. Luego hablamos de las operaciones ayer de los vectores, hablando de suma y resta de dos vectores, multiplicación de un escalar por un vector. Lo que estoy tratando de hacer es que vean ustedes la comparación entre los vectores de dos componentes y de tres componentes y se den cuenta que son el mismo procedimiento para hacer los cálculos. Luego vimos ayer, ¿verdad? También, hablando de ayer mismo, vimos que para calcular el ángulo entre los dos vectores, un ángulo cualquiera entre los dos vectores, se usaba la misma fórmula de los de dos componentes. Hoy estamos observando que para poder calcular o poder determinar que si dos vectores son paralelos, ortogonales o ninguno, nuevamente vuelve a ser la misma definición de que son paralelos si el ángulo entre ellos es 0 o pi y ortogonales si es pi medios, o pues se concluye ninguno de los dos en el caso de que, como en el ejercicio que acabamos de terminar, que no era un ángulo de los mencionados. Y ahorita les acabo de mencionar por último que un vector unitario que tenga la misma dirección se calcula a través de esta fórmula, y igual que se lo expliqué hace varias semanas atrás, ¿verdad? En el caso de dos componentes, ahora se los explico en el de tres, con la finalidad de que miren que es nuevamente lo mismo. Entonces, ya para terminar el contenido de esta tercera unidad, me hace falta únicamente la operación de multiplicación de vectores por el producto vectorial o producto cruz. Recordemos que anteriormente habíamos utilizado el producto escalar o producto punto, donde yo les hacía referencia o énfasis, ¿verdad?,
en que el producto escalar tenía que ver con el nombre y por lo tanto el resultado era un escalar o es un escalar. Ahora, como el producto es producto vectorial, que también se le llama producto cruz, en este caso el resultado ya no va a ser un número o un escalar, sino que va a ser un vector. Entonces quiero que veamos eso a continuación. Nos vamos a trasladar, porque esta parte de la multiplicación de vectores por el producto escalar o producto punto está en la sección siguiente. Entonces, acá está. Quiero que copien el título y ahí está el número de página también. La sección en la 4.4. Se llama el producto cruz de dos vectores. Esto en la página 269. Ahí está. Ok, entonces, volviendo acá, recordemos, y lo voy a hacer en una esquinita aquí de la pizarra, recordemos que el producto punto o producto escalar lo representábamos por un punto, así como está ahí. Quiero recordarles, ¿verdad? El resultado era un número, o sea, un escalar. Ahora, cuando hacemos la multiplicación por un producto cruz, que le ponemos una crucita, como el por, ¿verdad? El resultado es un vector. El resultado es un vector. Hay que tenerlo claro para no entrar en confusiones. Al producto cruz también se le llama producto vectorial de dos vectores. Y el nombre es porque, ¿verdad? Lo que se produce es un vector. Entonces, vamos a resolver un ejercicio por el producto vectorial para que puedan observar ustedes cómo lo que obtenemos no es un número, sino otro vector. Recordemos que la multiplicación del producto escalar anteriormente, aquí están los ejercicios, voy a resolver el ejercicio número 6. Recordemos que anteriormente nosotros estuvimos haciendo producto escalar multiplicando x por x, y por y, z por z, solo los puros coeficientes, luego sumando los resultados y obteniendo el escalar. Ahora van a ver en este producto vectorial una forma totalmente distinta de multiplicarlos. Entonces voy a copiar el ejercicio 6 que dice u igual a 5i más j menos 10k. 5i más j menos 10k. Y el otro vector es el vector 10i menos 7j más 10k. I menos 7j más 10k. Ahí. Bueno, entonces vamos a ver. Quiero adelantarme diciéndole, ¿verdad? Antes de hacerlo, que nuestro gran apoyo o nuestra gran ayuda aquí para poder realizar la multiplicación de esos dos polinomios va a ser el cálculo del determinante por el método de cofactores. Entonces, si ustedes se recuerdan, en el método de cofactores, pero quiero hacer la aclaración también, que también se puede hacer por la regla de Sarrus. Yo la voy a hacer por el método de cofactores, pero sí hago la aclaración que se puede hacer también por el método de Sarrus. Entonces, multiplicar estos dos vectores por un producto cruz o un producto vectorial sería equivalente a calcular el determinante de esos dos vectores. Ahora veamos cómo. Entonces, vamos a identificar el producto cruz, como les había dicho, con una crucita, ¿verdad? U cruz B. Entonces, escribimos
las barritas del determinante y ponemos, ¿verdad? ¿Qué vamos a poner siempre en el primer renglón? Vamos a poner las componentes I, J y K. Observen. I, J y K. Ya lo tenemos listo ahí. Ahora vamos a alinear la I, la J y la K de cada vector, empezando por el primer vector que es el U. Solo tomamos los coeficientes. Entonces serían 5, 1 y negativo 10. Y en el caso de B, 10 menos 7 y 10. Así. De esa forma ya tenemos planteado nuestro determinante. Entonces ahora le vamos a aplicar el método de los cofactores, que si lo pueden recordar, es que se toma cualquier renglón o cualquier columna. Si lo van a hacer por este método, y digo si lo van a hacer por este método porque también aquí ahorita pueden agregar las primeras dos columnas y hacerlo por la regla de Sarrus, pero yo lo quiero hacer por cofactores. Entonces, como lo voy a hacer por cofactores, siempre tengo que tomar el primer renglón. O sea, este primer renglón va a ser mi guía. Y ahora voy a ir trabajando cada una de las columnas. Entonces, si nos recordamos un poquito de este determinante de 2 por 2, te acordarán que lo primero que voy a hacer es tomar en consideración el signo de la posición. Como aquí se está intersectando la posición 1, 1, la posición 1, 1 siempre es positiva. Ahora debería tomar el número intersectado o el elemento intersectado que es I, pero esa I la voy a poner después del determinante. Ya les voy a decir por qué. Entonces ahora voy a calcular el determinante que quedó de 2 por 2 ahí. En este caso sería 1, negativo 10, negativo 7 y 10. Ahora, el número intersectado o el elemento intersectado es I. Lo voy a poner acá. Si alguno de ustedes se pregunta, qué raro, ¿por qué no puso la I acá, sino que acá? Bueno, porque acuérdense que lo que yo ando buscando es otro vector. Entonces, ese vector este determinante me va a generar un número acá, y ese número va a ser el coeficiente de la I. Entonces, yo lo que quiero es que no me quede, por ejemplo, I3, I7, I12, lo que sea, sino que yo lo que quiero es que me quede ordenado así como vienen los vectores. Que primero viene su coeficiente y luego la I. Por eso es que el I, el J y el K van a ir después del vector. Ok, ya trabajamos entonces la primera columna. Vamos ahora a considerar la segunda columna. Aquí. Entonces tenemos más, menos. Recordemos que los signos van alternándose, ¿verdad? Menos. Y el determinante de la matriz, 5 menos 10, 10, 10. 5 menos 10, 10, 10 de J. Más la última columna, que sería esta. Entonces, incluye al determinante de la matriz 5, 1, 10 menos 7. Y el elemento intersectado es K. De tal manera que podamos ver que quedan las componentes I, J y K. Si en algún caso alguno de los dos vectores no hubiera traído alguna de las componentes, digamos que aquí se hubiera pasado de un solo de 10i más 10k, entonces yo hubiera tenido que completar el vector con coeficiente 0. Así que me habría quedado 10i más 0j más 10k para poder poner el elemento. Bien, entonces ahora saquemos ya el resultado. Saquemos el resultado de esos determinantes. Recordemos que al hacer los determinantes yo multiplico en cruz acá la diagonal principal, 1 por 10 es 10, y luego le resto el producto de la otra diagonal. Entonces ahí va un signo menos que no deben olvidar ustedes. ¿Qué sería? 1 por 10, 10, menos, y menos 10 por menos 7 da 70 positivo. Entonces el resultado es negativo 60. Negativo 60i. Así sería. Ahora vamos con el otro. El otro es 5 por 10 es 50,
menos, ¿verdad? De la fórmula, menos 10 por 10 es negativo 100. Entonces, como voy a multiplicar por negativo 100, se me va a hacer positivo. Se me va a hacer positivo el 100, ¿verdad? Entonces me quedaría 50 menos 100, se me hace 50 más 100, o sea, 150. Por el menos que antecede, sería menos 150 J. Así como lo están viendo ahí. El último, entonces tenemos 5 por menos 7 es menos 35, menos 10, entonces sería negativo 45. Por el más, pues negativo 45K. Negativo 45K. Y entonces, este que tenemos aquí es nuestro vector resultante del producto cruz o producto vectorial. Entonces, esa sería la manera, sería una de las maneras de hacerlo, ¿verdad? Si nos vamos por el camino de, pues, el método de cofactores. Entonces, si lo hacen por cofactores, no olviden tomar en consideración siempre el primer renglón para ir planteando cada uno de estos determinantes. Y nos da en ese caso ese resultado. Quisiera en este momento intentar este mismo ejercicio utilizando, voy a borrar acá, utilizando la regla de Sarrus, para que puedan sentir ustedes la confianza de utilizar cualquiera de los dos métodos. Entonces tenemos, pues, a ver, el planteamiento inicial es lo mismo. El determinante siempre lleva IJK. Entonces tenemos 5, 1, negativo 10, 10, menos 7 y 10. Ahí está. Ok, entonces vamos como lo vamos a hacer por la regla de Sarrus, vamos entonces a agregar las primeras dos columnas, que sería I510, I510, J1 menos 7. Entonces acá, ya saben ustedes que vamos a marcar las tres diagonales hacia abajo, las cuales se multiplican por el signo más. Ingeniero, Díganme. en la primera columna el 10 es negativo. El 10 es negativo. ¿Sí? 5, 1 menos 10. Ah, no, es positivo, 1. ¿verdad? Sí, que creí que era el 10 del primer, del U. No, olvídalo. No, es positivo 10 ahí. ¿A dónde? Aquí. No, Daniel creo que decía el otro, pero sí está bien, así es Sí, positivo. está bien, está bien. Bueno, ya me perdí, pero no sé. Espero estar bien con lo que estoy haciendo. Ok, entonces acá serían negativos, negativos y negativos. Recuerden que si en algún caso cometí algún error, lo vamos a ver cuando tengamos el resultado del vector, ¿verdad? Porque sí es importante mencionar que independientemente del camino que haga, la respuesta debe ser la misma. Aquí tenemos 10 por 1, 10 por i, 10i. Entonces me queda positivo 10i. 10 por menos 10 es menos 100 por j, menos 100j por el más, pues me queda menos 100j. Y 5 por menos 7 es menos 35 por k, menos 35k. Entonces, esos son los resultados hacia abajo. Ahora vamos hacia arriba. 10 por 1, 10 por el menos, negativo 10k. 7 por 10, 70 positivo, por el menos, negativo 70i. No olviden de multiplicar el signo, ¿verdad? El signo que está aquí en la flecha. 10 por 5, 50, por el menos, negativo 50j, ¿verdad? Entonces, ahora que ya tenemos los resultados, vamos a empezar a simplificarlos en orden. Primero la I, luego la J y por último la K. Entonces sería menos 70 más 10 nos dan negativo 60i. Menos 70i más 10i, negativo 60i. En el caso de J, menos 100j menos 50j, menos 150j. Y por último, con el caso de K, menos 10 menos 35 son menos 45k. Y este sería
nuestro vector resultante hecho también por el otro método, que es la regla de Sarrus. ¿Me podrían verificar a ver si daba lo mismo? Sí, ingeniero, lo mismo da. Ah, bueno. Entonces, de esa manera se hace el producto vectorial o producto cruz, ya sea utilizando el método de cofactores o la regla de Sarrus para resolver el determinante que se plantea en este producto vectorial. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. No. No, no hay. Bueno, entonces aquí termina el contenido del tercer parcial. Solo me hace falta pues asignarles nada más una tarea para que me la resuelvan el lunes. Y el lunes, pues si ustedes me quieren hacer alguna pregunta de cualquier parte, de cualquier punto, ¿verdad? De cualquier sección del parcial, del tercer parcial, me la pueden hacer con toda libertad. Y si en algún caso no tuvieran preguntas, pues simplemente comienzo, ¿verdad? Avanzando ya con la cuarta unidad. Por lo demás, simplemente motivarles, ¿verdad? A que resuelvan las tareas, ¿verdad? Porque pueden convertirse en una parte fundamental más de lo que ya lo son, todavía más, ¿verdad? Entonces, mientras nos hablan acerca de las evaluaciones, de los exámenes y de eso, por lo pronto motivarles a que no me dejen de entregar las tareas. Entonces, no sé si hay alguna última observación o alguna pregunta. No. Bueno, De mi parte, no. entonces ahí le voy a asignar la tarea en la plataforma, ¿verdad? Muchísimas gracias, jóvenes, y que tengan feliz día y feliz fin de semana ya, porque nos volvemos a ver hasta el día lunes, ¿verdad? Hasta luego. Ingeniero, igual. Igual, ingeniero. Bueno, a la orden. Tenga un buen día. Gracias.